Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Algunas de las reacciones internacionales que se han dado sobre este tema las transmitimos ya en nuestro anterior segmento. Cabe indicar también que el riesgo país cayó 200 puntos el día de ayer, ubicándose en 2.755 puntos. Damos la bienvenida a uno de los gestores de esta negociación, el economista Augusto de la Torre, miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional. Economista de la Torre, bienvenido nuevamente a este medio de comunicación. Coméntenos la importancia de lo que sucedió ayer. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que me escuchen bien, que la señal sea clara. Perfectamente. Adelante. Me alegro. Mire, yo creo que es indudable que esta ha sido una gran victoria nacional, por ponerlo, digamos, en términos futbolísticos. Calificamos para la Copa, si usted quiere, porque iniciamos un proceso de reestructuración del grueso de la deuda ecuatoriana hacia los acreedores privados, ¿no? 17.200 millones de dólares. Un monto muy grande que representa más de un tercio del total de la deuda ecuatoriana. Y lo hicimos en un proceso que, cuando uno lo analiza, es digno de un estudio de caso, porque el país se manejó de manera muy responsable y muy profesional. Primero, evitó caer en un default legal. Evitó caer en el problema que tiene Argentina ahora y que ojalá Argentina pueda salir de él y renegociar su paquete de deuda, pero nosotros, en un periodo mucho más corto que el argentino, ya cerramos un paquete de renegociación de deuda muy favorable al país de manera muy exitosa. Entonces, no haber caído en el default legal, que implicó incluso ese pago pequeño de capital en abril, que fue tan criticado, resulta ser que ha sido el camino, y que tuvimos la adhesión de casi el 98% de los tenedores de bonos a un acuerdo que le da alivio de caja al país para las dos siguientes administraciones y que le da una reducción en el valor presente de las obligaciones del país, una reducción de más del 53-55%. Entonces tenemos un acuerdo exitoso, ventajoso para el país, bien llevado, y que le ha ayudado al país a recuperar parte de la imagen perdida que se había venido a menos en los años anteriores. ¿Cuál es el valor neto que se ha negociado de los bonos ecuatorianos, o es que recién se abre esta negociación, economista? No, nosotros ya tenemos los términos del acuerdo. Lo que hicimos fue, una vez que llegamos a un acuerdo con los representantes de la mayoría de los tenedores de bonos, se configuró una propuesta que tiene las características que se anunciaron en su momento, ¿no es cierto? La reducción de la tasa de interés, el periodo de gracia, la extensión de los plazos, la reducción del valor presente de la deuda. Todo eso se anunció en su debido momento como un acuerdo que se había llegado en principio con los representantes. Entonces, la República luego hizo esta propuesta a todos los tenedores de bonos. Dijo: yo he llegado con una mayoría de ustedes a este acuerdo, con estas condiciones, con estas características. Ahora les propongo a todos los tenedores de bonos que se adhieran a este acuerdo. Y trabajamos duramente, la República trabajó intensamente en conseguir adhesiones. Tuvo que enfrentar acreedores oportunistas, rebeldes, recalcitrantes, algunos fondos buitres. Tuvo que incluso enfrentar a estas minorías en las Cortes de Nueva York, lo hizo con mucho éxito, gracias a una jueza que tuvo la claridad y una jueza muy fajada que dictaminó rápidamente en favor del país. Y todo eso configuró un movimiento con la acción de la jueza. Me parece que es la gota que derramó el vaso y les empujó a todos los tenedores de bonos a aceptar la propuesta ecuatoriana. Entonces ahora el Ecuador magnánimamente ha dejado abierta la posibilidad para que la pequeña minoría que todavía no se ha adherido al acuerdo pueda hacerlo hasta el 7 de agosto. Y después del 7 de agosto se hará lo que aquí en Estados Unidos se conoce como un tender, en donde el Ecuador ofrecerá los nuevos bonos
que son los que contienen el alivio de deuda, y los intercambiará por los viejos, que eran los caros, los difíciles de pagar que teníamos en la deuda vieja. Hay un tema un tanto complejo para entenderlo por parte de los neófitos en economía, que es el valor actual, el valor futuro del dinero. Quizá en una explicación académica, tratando de hacerlo lo más sencilla posible, explíquenos qué es lo que pasa con estos 17,000 millones y algo más de dólares que Ecuador debe a través de los bonos. Sí, aprovechamos para hacer una clase de finanzas y economía básica, que es este concepto del valor presente, ¿no es cierto? Quizás la mejor manera de entender es, imagínese una persona pobre que está tratando de sobrevivir todos los días y que necesita hacer $2 hoy para poder comer. Esa persona, el tener $1 hoy para comer es muchísimo más valioso que le ofrezcan $5 en 6 meses. La persona va a decir, yo prefiero tener mi dólar ahora en vez de $5 de 6 meses porque hoy necesito comer. Eso, en términos económicos, se traduce en que esa persona tiene una gran restricción de liquidez. Para esa persona, el tener liquidez hoy vale muchísimo más que tenerla en el futuro. La República del Ecuador está pasando por una gran crisis y con un estrangulamiento de la liquidez. Tenemos un problema de liquidez muy serio. Entonces, para nosotros, como república, como nación, el ahorrarnos $1 hoy tiene muchísimo más valor que ahorrarnos $1 dentro de 5 años. Entonces, en el acuerdo de deuda al que hemos llegado, lo que hacemos es reconocemos esta realidad y, por tanto, conseguimos un alivio muy grande y nos ahorramos dólares principalmente en los siguientes 10 años. Hemos llegado a un acuerdo que nos ahorra muchos dólares que hubiéramos tenido que pagar de otra manera en los primeros 10 años y pospone de manera reducida esos pagos para los años 2030, 2040. Entonces, debido a esta restricción de liquidez que tenemos, que es tan grande, nos convenía un acuerdo de deuda que nos dé alivio de caja ya. Y eso es lo que hemos conseguido con el acuerdo. Entonces, cuando uno trae esos dólares del 2030, 2035 al presente, tiene que reconocer que ese ahorro de dólar en el futuro vale menos que lo que vale ahora el presente. Entonces, al traer al valor presente, uno tiene que revalorizar el dólar. $1 en el 2035 vale mucho menos que $1 hoy. Y eso se hace a través de una cosa que se llama la tasa de descuento, que es, digamos, el valor, la relación entre el presente y el futuro, digamos. Y haciendo ese ejercicio, uno trae a valor presente las obligaciones del Ecuador y las compara con las que tenía en la deuda vieja. Y ahí es cuando uno se da cuenta que estamos reduciendo en más de la mitad el peso de la deuda ecuatoriana en valor presente. Y lo hacemos de la manera que necesitamos, dándonos alivio de caja en los pagos para los siguientes 10 años y relanzando los pagos para el periodo 2030, 2040 esencialmente, pero a través de pagos bastante acotados, manejables y reducidos. Esa es la esencia del acuerdo. ¿Cuál será el servicio de deuda que tiene que atender Ecuador? Entendemos que sería a partir del próximo año, del 2021. ¿Y cómo va a afectar este tema tan importante que usted toca, el de la liquidez? Pues el gobierno actualmente debe a los municipios, debe a los gobiernos autónomos descentralizados en general, universidades, empleados públicos, proveedores, debe a todo el mundo. ¿Va a cambiar también esa situación? Va a aliviarse, pero no va a cambiar de manera fundamental, porque nosotros tenemos una brecha de financiamiento, es decir, para pagar todas las obligaciones que tenemos, e inclusive asignar algunos recursos para la recuperación de la economía a través del crédito de la CFN, para todas esas tareas que tenemos, todavía tenemos un hueco de financiamiento del orden de los 4,000 millones, incluso después del acuerdo de deuda. Sin el acuerdo de deuda, el hueco hubiera sido de 6,000 y pico millones. Entonces, hemos reducido nuestras necesidades de financiamiento, pero no las hemos eliminado. De manera que el acuerdo de deuda no es que nos da más plata, simplemente nos reduce las necesidades que tenemos. Entonces, necesitamos seguir trabajando intensamente en conseguir recursos de afuera
para poder sobrevivir y priorizar los gastos que hay que hacer, particularmente en salud, en el tema humanitario, en el tema de la reactivación económica. Y no tenemos otro remedio que seguir adelante enfrentando la crisis con las reformas que se necesitan. Y esto es difícil porque estamos transitando a un nuevo gobierno. Entonces, yo quisiera aprovechar de esta entrevista para decir que ahora que hemos dado un paso importante en el frente de la deuda externa, vamos a necesitar seguir caminando con responsabilidad en las otras reformas que se necesitan. Y yo creo que debemos hacer una agenda ciudadana enorme para emplazarles y empujarles a todos los candidatos que quieren ser presidente, que nos digan qué van a hacer con las tareas pendientes, que no se nos hagan el quite, que evitemos discursos populistas y nos digan, a ver, tenemos cosas que tenemos que resolver. Tenemos que resolver el problema fiscal para poder pagar los sueldos, para poder pagar todo lo que usted dice. Ahorita no tenemos la plata. Tenemos que resolver el problema de la seguridad social, porque si no la resolvemos no vamos a poder pagar pensiones. Acuérdense que el Ecuador vive de dólares y los dólares no los podemos imprimir. Entonces necesitamos dólares reales que vengan de afuera para poder gastarlos. Entonces tenemos que resolver el problema de pensiones. Tenemos que resolver el problema de los combustibles y el mercado doméstico. Tenemos que hacer una gran reforma laboral. Tenemos que hacer una reforma financiera. Tenemos que todavía achicarle al Estado. Entonces, creo que todos los candidatos tienen que hablar de esos temas y tienen que decirle al país qué van a hacer sobre estos 5 grandes temas económicos. Seguridad social, reforma tributaria y tamaño del Estado, reforma financiera, combustibles, reforma laboral. Y debemos obligarles a que nos digan cuáles son sus programas en esas áreas, porque sin esas reformas no vamos a sobrevivir. Estamos en medio de la gestión de la peor crisis que hemos tenido en nuestra historia, creo yo, al menos de los últimos 100 años. Entonces, en la transición a un nuevo gobierno no podemos darnos el lujo de equivocarnos, porque es muy fácil equivocarse. Y todos los candidatos tienen que decirnos qué van a hacer con el acuerdo con el Fondo Monetario. No implica, sin embargo, una solución total de la deuda externa de Ecuador. Hay, por ejemplo, el tema con la China, la millonaria deuda que Ecuador tiene con la China. Entendemos que no se verá afectado, no tiene relación con el perfilamiento de negociación de los bonos. ¿Qué va a suceder con eso cuando se habla en Ecuador y se denuncia de que está a punto el gobierno de Lenín Moreno de adquirir nuevamente deuda con la China por el orden de 2.500 millones aproximadamente, con Correcto. todas las aberraciones del pasado? Ignoración del petróleo, probablemente altos intereses, confidencialidad sobre lo que se hace, etcétera, etcétera. ¿Ve usted que de alguna manera esta situación que se ha logrado con los bonos pueda significar también nuevos acuerdos, renegociación del pasado financiero con la China? A ver, como usted bien dice, hay distintos tipos de deuda. La que hemos resuelto con el acuerdo de deuda es la deuda de mercado, que tiene forma de bonos con acreedores privados. Esa se conoce como la deuda de mercado. Hay la deuda bilateral, que es la deuda con gobiernos. Ahí está la deuda con China. Y hay la deuda multilateral, que es la deuda con el Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario, que también es una clase de deuda distinta. En la deuda bilateral y en particular con la deuda de China, el Ecuador necesita replantear sus relaciones financieras con China. Y ahí hay 2 frentes. Y uno de ellos es más importante que el otro. El un frente es qué hacemos con la deuda vieja que se contrajo con China durante el tiempo de Correa, en donde hicieron muchos proyectos de elefantes blancos, en donde se hicieron varias operaciones financieras a través de Petroecuador de manera bastante opaca y con contratos que eran confidenciales. Una aberración que la deuda pública no sea pública, digamos, de conocimiento público. Pero bueno, existe eso. Entonces hay el pasado de relacionamiento financiero con China que hay que arreglarlo y hay que transparentarlo. Y hay el futuro. En el futuro creo que debemos ser prácticos. China es uno de los pocos proveedores de recursos frescos para el Ecuador. El Ecuador, pese al acuerdo de la deuda privada que estamos cerrando, no tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Si el Ecuador quiere emitir un bono en Wall Street, tiene que pagar 12% al año, que es una barbaridad. Entonces, no tenemos acceso al mercado financiero privado. Nuestras únicas fuentes de financiamiento fresco son los multilaterales
y los gobiernos. Entonces, China es un potencial proveedor de recursos frescos. Entonces, con China tenemos que manejarnos bien. Tenemos que ver si podemos reperfilar lo que podamos de la deuda vieja. Tenemos que transparentarla, pero tenemos que seguir tratando de conseguir financiamiento fresco en condiciones razonables, largos plazos, tasas de interés razonables y transparentemente. Entonces, que el gobierno esté tramitando un nuevo préstamo con China, a mí no me parece malo. Lo que importa es que sea transparente, que sepamos claramente cuáles son sus condiciones, que se separe mejor lo que es financiamiento para el Ministerio de Finanzas de lo que es relaciones comerciales de venta de petróleo con Petroecuador. Acuérdese usted que el gobierno de Correa, para evitar mostrar los números de deuda, le obligaba a Petroecuador que se endeude con China y Petroecuador le pasaba la plata al gobierno central, todo en acuerdos bastante opacos. No. Ahora, si el gobierno va a tener nuevo financiamiento de China, que lo haga, pero transparentemente, conocido, la operación financiera, cuáles son sus condiciones, la operación comercial, cuáles son sus condiciones, el conjunto le conviene al país o no, y procedamos hacia adelante. Tenemos muchos frentes que resolver con China, que es ahora el país más grande del planeta. Tenemos que resolver el tema de la pesca, por ejemplo, el tema de proyectos mineros, el tema de proyectos energéticos. Todo el relacionamiento con China tiene que ser replanteado, pero hay que evitar pensar en extremos, ¿no? Que todo es malo, todo es bueno, todo es blanco, todo es negro. Estamos viviendo una crisis, tenemos que manejarnos con prudencia y con pragmatismo. Yo creo que China es una fuente importante de recursos frescos para el Ecuador. Lo que importa es que vengan de manera transparente y en condiciones razonables. Algo en lo que creo no equivocarme, economista de la Torre, es que Ecuador tiene ligado su futuro a seguir endeudándose. ¿Cómo aprender estas lecciones del pasado en cuanto a utilizar responsable y transparentemente los recursos, a hacer más eficiente al Estado ecuatoriano, a cambiar también la matriz productiva? ¿Ve usted alguna luz al final del túnel? Mire, la luz al final del túnel depende de cómo tramitemos la política económica en un contexto político. Porque saber o concluir o llegar a un acuerdo de lo que hay que hacer en materia económica es mucho más fácil que hacerlo, porque el hacerlo requiere de política política, de gestión política. Entonces, la luz al final del túnel está en manos ahora de los políticos, de la transición, ¿qué va a hacer el nuevo gobierno? Entonces necesitamos, como nunca en la vida de la República, necesitamos una transición democrática ordenada que le dé continuidad al esfuerzo de reforma económica del país. Y si eso se consigue, seremos un país nuevo. Veremos la luz al final del túnel, saldremos de esta crisis ilesos, con crecimiento, con equidad social, con un país más cohesionado, más cooperativo, más solidario. Pero si nos trabamos en las politiquerías provincialistas típicas del Ecuador, en las ideologías, en la falta de pragmatismo, pues simplemente nos vamos a hundir. El país no, vamos a terminar con un país con una informalidad enorme, con una pobreza creciente, con una gran desigualdad, con tensiones sociales enormes. Entonces, hoy como nunca, los consensos sobre las reformas económicas se hacen vitales. Yo creo que este gobierno, que no va a poder hacer grandes reformas porque tiene muy poco capital político y está en sus etapas finales, este gobierno debe anunciarlas y marcar el paso. Yo creo que este gobierno, por ejemplo, debe explicar a la población la terrible situación en la que está el IES, la Seguridad Social. Debe de transparentar los números, debe hacer algo para que el IES flote por unos 10 meses más y creo que debe convocar a un grupo de expertos para que empiece a preparar una reforma del IES que esté a disposición del nuevo gobierno que le va a tocar hacer la reforma. Porque si no hacen una reforma, si el nuevo gobierno no hace una reforma profunda del IES, para comienzos del 22 o el año 21 ya no podremos pagar pensiones, así de simple. Si no hacemos una reforma tributaria, viviremos con un estado escuálido que a duras penas puede pagar sus deudas, sus atrasos. Entonces vamos a tener que hacer una reforma tributaria, nos guste o no nos guste. Que vamos a tener que arreglar el mercado de combustibles, nos guste o no nos guste. Y que para poder competir, para que nuestra economía reviva, resucite, empiece a trabajar normalmente, vamos a tener que tener una reforma laboral, nos guste o no nos guste. Entonces creo que en esta transición política, como nunca, necesitamos empujarles a los candidatos a que nos digan qué van a hacer en estos grandes temas.
y debemos votar a la luz de los programas que propongan. En este momento no necesitamos populismo, no necesitamos promesas, no necesitamos estos vendedores de ilusiones. Necesitamos líderes responsables que manejen la cosa pública con prudencia, responsabilidad y transparencia, pensando en el bien común. Y ahora el bien común es lo prioritario, porque de esto no nos salvan los mercados. De la situación de la pandemia no nos salva el mercado está muerto como resultado de la pandemia. Lo que nos salva de esta situación es la política pública. Y la política pública tiene que ser de una calidad excepcional para poder sobrevivir. Es un momento muy complicado, muy desafiante para el país, pero como siempre yo soy muy optimista. Yo creo que a los pueblos les sale lo mejor en los momentos más difíciles. A través de estas reflexiones, economista de la Torre, ¿sugiere usted la conveniencia de un gobierno neoliberal? Así debemos entenderlo. Mire, yo ni sé lo que es neoliberal. Como le digo, hay tanta varianza semántica en estos términos. Necesitamos un gobierno pragmático que entienda cómo se combina bien la relación del Estado con la relación de la inversión privada, que le dé prioridad a la equidad social. Un país no puede progresar sin equidad social. Entonces necesitamos un país que crezca con equidad social y eso requiere muchas reformas. Si a eso usted le llama centro derecha, centro izquierda, socialdemocracia, llámelo lo que usted quiera, pero necesitamos esos ingredientes. Necesitamos estabilidad y viabilidad fiscal. Necesitamos crecimiento económico y del empleo. Necesitamos equidad social. Y necesitamos insertarnos en el mundo de una manera que sea productiva y que nos haga crecer. Eso es lo que el país necesita. No es difícil decir lo que necesitamos. Podemos debatir cómo llegar allá, pero lo que se necesita hacer para llegar allá es simplemente buena política pública. Y puede haber un sesgo, o sea, van a haber candidatos que prefieren sistemas más competitivos, más de sector privado, más de libre mercado. Van a haber posiciones políticas que prefieren un énfasis mayor en la redistribución, en la equidad social. Van a haber posiciones políticas que le dan más énfasis al tema ambiental. Está bien, eso todo está bien, pero para que el país sobreviva, cualquiera de estas posiciones tiene que tener un corazón de política pública mínima, que no importa de qué persuasión seas, vas a tener que manejar la situación fiscal prudente y responsablemente. No puedes irte, digamos, en excesos de gasto, necesitas seguir achicando el Estado, etcétera, etcétera. Eso va a ser común independientemente de la visión. Si uno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, no, nos guste o no nos guste, vamos a tener que seguir con un acuerdo con el Fondo Monetario para sobrevivir esta crisis. Entonces, sea que el gobierno es más de izquierda o más de derecha, ese es un gran tema. ¿Que hay que reformar la seguridad social? Sí, no importa si estás, digamos, en extrema izquierda o en la derecha, la seguridad social se revienta en 10 meses a menos que la reparemos. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que ya no tienen etiqueta política, que son simplemente necesidades apremiantes de una sociedad que necesita arreglarlas para sobrevivir. Y hay un entorno que va más allá de los espacios de influencia del país. Los economistas tienen justamente la virtud de vislumbrar el futuro a través de sus proyecciones. ¿Cuál es su visión sobre la pandemia? En estos últimos días han habido declaraciones muy preocupantes y vienen de la Organización Mundial de la Salud, unas en el sentido de que los efectos de la pandemia van o irán mucho más allá de una década, y hay una última declaración del día de ayer que incluso dice que es algo que podrá perdurar por nuestro lapso de vida. Supongo que se refieren a los efectos. ¿Cómo se mira esta situación desde el punto de vista de la economía? Mire, el planeta zozobra bajo el peso de la pandemia. La economía global está en caída libre como consecuencia de la pandemia. El comercio global, por ejemplo, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario, está contrayéndose en el orden del 13% por año. Estados Unidos está contrayéndose a un ritmo del 8% por año. Europa, 10% por año. América Latina, 9,5%. O sea, el mundo está con una implosión de su actividad económica y todavía no se sabe si vamos a poder evitar una gran depresión. Si estas oleadas del ataque del coronavirus siguen recrudeciendo,
y le obligan al planeta a cerrarse otra vez a un confinamiento nuevo, a la luz roja, si quiere, nuevamente, la economía se va a resentir de una manera violenta. O sea, estamos viviendo en terribles tiempos, terribles tiempos. Y entonces, ¿dónde está? Es el momento de la política pública. La política pública es lo único que los países tienen para poder organizarse y enfrentar la pandemia. Y hay que ya despojarse de los mitos y de las ideas locas. Por ejemplo, la pandemia le ha dejado al fisco ecuatoriano sin recursos. Entonces, cada dólar hay que priorizarlo. Todo el mundo quiere que se le pague como si no hubiera pasado nada. Los maestros quieren que se les pague como no hubiera pasado nada. Los municipios quieren que se les pague como si no hubiera pasado nada. Todo el mundo no quiere reconocer que estamos en una gran crisis. Entonces, para mí, los países es un tema de sobrevivencia. No hay muchas opciones. Cuando uno tiene una crisis con incertidumbre como la que tenemos, es muy fácil equivocarse y es muy difícil acertar. El espacio para acertar es angosto y hay que pegarle bien, porque si uno se equivoca, la equivocación tiene costos enormes. Tome usted, por ejemplo, la equivocación de la Asamblea Nacional, que rechazó algunos puntos importantes en el veto del Ejecutivo para la ley humanitaria. Lo rechazó por cuestiones ideológicas, pero el costo económico lo vamos a sentir en los siguientes 6 meses, 8 meses, cuando veamos cómo las empresas quiebran, cómo el desempleo sube, cómo la informalidad sube, cómo el empleo formal se destruye. O sea, ahí nos equivocamos. La ley humanitaria no salió como hubiéramos esperado porque la Asamblea rechazó propuestas razonables que el Ejecutivo hizo en el veto. Yo escribí hace poco un editorial hablando de 4 grandes puntos en donde el rechazo de la Asamblea del veto parcial nos va a costar mucho. Entonces, cada equivocación tiene enormes costos en medio de esta crisis. Y por eso es que tenemos que reflexionar y pensar con cabeza fría. No vamos a poder evitar del todo equivocarnos, pero tenemos que asegurarnos que si nos equivocamos podamos reparar pronto y que las equivocaciones no sean muy graves. Pero ese es el trabajo que tenemos hacia adelante. Para finalizar, volvamos al punto inicial de este diálogo, esta renegociación de deuda externa ecuatoriana, de los bonos ecuatorianos, han significado una caída no tan drástica, pero significativa de 200 puntos del riesgo país. Se colocó ayer en 2.755. ¿Va a seguir esta tendencia a caída del riesgo país, a un incremento de la confianza de Ecuador en los mercados internacionales, a mejores condiciones de créditos, a renegociación de deuda? Bueno, va a seguir si nosotros seguimos comportándonos de manera responsable, de manera prudente. O sea, el modo como el país tramitó la renegociación de deuda externa fue muy bien llevado. Hay que reconocer, hay que felicitar al ministro Martínez, al viceministro Ferro, a su equipo. Hicieron un excelente trabajo. El país debe estar agradecido por la gestión que hicieron. Si ese estilo de hacer las cosas se amplía y con la misma seriedad, con la misma transparencia, con la misma profesionalismo gestionamos los otros temas económicos, la seguridad social, el tema fiscal, la reforma laboral, los acuerdos internacionales, la reforma financiera, la reforma de los combustibles. Si todos estos temas los gestionásemos con el mismo estilo de profesionalismo con el que gestionamos la deuda externa, el riesgo país caería y seguiría cayendo. Y eventualmente a lo mejor llegamos a una prima de riesgo país parecida a la de Colombia, o Perú o Chile, en cuyo caso ya habremos reinsertado al país en los mercados financieros internacionales y podremos hacer lo que hace, por ejemplo, Panamá. Hace poco Panamá emitió un bono a 35 años plazo, a 4% de tasa de interés, que es un privilegio. Ecuador, si saliese a emitir un bono ahora, tendría que pagar 12% o 13%. Entonces, no tenemos acceso a esos mercados financieros internacionales porque nuestra prima de riesgo es alta. Y para un país dolarizado, tener una prima de riesgo baja es fundamental, porque un país dolarizado vive de dólares, la dolarización necesita de dólares. Entonces necesitamos estar insertados en el mundo de una manera creíble y sana como lo está Panamá. Entonces, el que la prima de riesgo país siga cayendo
va a depender de cómo vamos enfrentando los otros grandes desafíos de la política pública. Y por eso la gente va a tener dudas. Va a decir, bueno, ahora hay cambio de gobierno. ¿Qué gobierno vendrá? Un gobierno de locos. Si eso le pasa al Ecuador, pues entonces la prima de riesgo país va a trepar a la estratosfera otra vez. ¿Cómo manejamos esta transición política? Tiene un valor histórico enorme en esta ocasión. Ojalá los ecuatorianos no nos equivoquemos y elijamos bien. Y ojalá todos los que aspiran a ser presidentes se den cuenta de la responsabilidad que va a estar sobre sus hombros. Imagínense lo que es usted. Cualquier gobierno que venga, yo le apuesto ahora una botella de vino si usted desea. Cualquier gobierno que venga, uno de los primeros actos que va a tener que hacer es reformar a fondo la seguridad social. Y las reformas de la seguridad social en todo el mundo son muy difíciles. Entonces imagínense lo que es. O sea, es importante darse cuenta de estas cosas. Va a ser ineludible reformar el sistema de seguridad social. Entonces estamos un gobierno que tenga claro cómo lo va a reformar. Y necesitamos candidatos que nos digan, ¿qué va a hacer usted con la seguridad social? Y los economistas necesitamos hacerles preguntas para ver si lo que proponen tiene sentido. Pero por el resto, economista de la Torre, que usted no menciona el papel que ha tenido en este punto al que se ha llegado, la renegociación de los bonos, el Consejo de Economía del cual usted es parte. Mire, para nosotros es un privilegio poder dar ideas para la gestión de la política pública. Creo que el gobierno ha utilizado al Consejo de Asesores Externos de una manera muy productiva. Nos hace trabajar. Nos llama a una reunión y dice, el tema que queremos tratar en esta reunión es tal, queremos saber cuáles son sus opiniones, prepárense, tráiganos ideas. Los asesores vamos a esa reunión, damos nuestras ideas con absoluta franqueza y apertura y contribuimos a pensar la estrategia y la táctica de la política pública y las prioridades. Muchas veces los asesores externos estamos en desacuerdo, lo cual es magnífico, porque el gobierno escucha distintas ideas. Y en el tema de la deuda externa, sí, le debo decir, varias veces el gobierno nos consultó, nos explicó los problemas que teníamos, las opciones que había, y nosotros dimos nuestras ideas. Algunas de esas fueron acogidas, otras no fueron acogidas, pero yo creo que el gobierno ha mostrado una gran apertura para escuchar. Y ojalá este concepto de los asesores externos al gobierno, ad honorem, independientes, siga vigente. Yo creo que es una cosa muy sana. Y ojalá el nuevo gobierno nombre su propio equipo de asesores, el que quiera. Pero con estas características: independencia, ad honorem, sin conflictos de interés y con la disponibilidad a hablar con libertad. Lo mismo que le digo a usted, le digo al gobierno cuando el gobierno me pide mis opiniones. Y eso es muy bueno, es muy sano. Es muy bueno que los gobiernos consulten, se abran. Y los asesores externos son distintos que otros sectores de la sociedad con los que el gobierno habla. El gobierno siempre habla con los sindicatos, con los gremios. Está bien, pero es bueno que tenga una instancia de gente independiente, conocedores de materia de política económica, que le den puntos adicionales de información y de ideas variadas y que le pueden ayudar a la gestión de la política pública. Bien, le agradecemos por habernos atendido. Han escuchado al economista Augusto de la Torre. Él es miembro del Consejo de Economía del Gobierno Nacional, profesor de la Universidad de Columbia, fue jefe del Banco Mundial para Latinoamérica y uno de los gestores de esta negociación que se dio el día de ayer con respecto a los bonos ecuatorianos. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es